Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Samuel Arias, nuestro compañero Ernesto López. Ya se encuentra de vacaciones, muy bien merecidas, por cierto. Ernesto, esperemos que descanses, que recuperes fuerza y ya que el otro año vengas con todas las pilas puestas. Mientras tanto, va a ser un verdadero placer para este servidor poderlos acompañar en este importante espacio de entrevistas donde abordaremos una serie de temas de la realidad nacional. Y precisamente este martes vamos a comenzar con dos temas importantes para el desarrollo del país. Uno de ellos va a ser el estado de la transparencia y la lucha contra la corrupción, el cual vamos a abordar en la segunda parte de nuestra entrevista. Pero en la primera parte vamos a abordar un tema que es determinante, quizá uno de los más determinantes también para lograr los desarrollos de los pueblos, como es la educación, la calidad de la educación. Y en esto creo que es necesario, por supuesto, abordar los temas sobre el presupuesto, el reciente presupuesto aprobado para este ámbito de educación. ¿Qué es lo que se va a hacer con ese dinero? ¿En qué área se va a invertir? Eso es lo que vamos a conocer esta mañana y, por supuesto, queremos saber qué va a pasar con temas muy específicos como la cobertura educativa. ¿Qué va a pasar también con la infraestructura? Que nos estamos quejando de que las escuelas, la mayoría de las escuelas, de hecho, están en mal estado. ¿Cuáles son los proyectos y los programas de las nuevas autoridades? Que ya no son tan nuevas, ¿verdad? Pero ya están cumpliendo 6 meses en este diciembre. También queremos saber qué es lo que va a pasar con algunas pruebas, sobre todo las pruebas que miden la calidad educativa y cuáles son los planes para estar mejorando la calidad educativa de todos los niveles. Estamos hablando de nuestro sistema. Por supuesto, vamos a hablar de los maestros y de mucho más. Así de que quiero dar la más cordial bienvenida en esta primera parte de la entrevista al licenciado Ricardo Cardona, quien es viceministro de Educación. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de lo más reciente, como es el presupuesto, verdad? Costó ese presupuesto y entendería yo que son $1.000 millones para el área de educación, de un proyecto de más de 6.000, ¿verdad?, millones de dólares del presupuesto general de la nación. Una importante tajada, si lo vemos así, es para educación. Me llama la atención, sin embargo, de que el aumento ha sido, en relación al año pasado, ha sido mínimo. Háblenos, por favor, de cómo ha sido esta asignación que ya se logró por parte de los diputados. Mire, es importante, creo yo, el hecho de que se haya aprobado el presupuesto. Eso es fundamental para poder echar adelante todos los programas. El Ministerio de Educación es uno de los ministerios más grandes, quizás el más grande del presupuesto, y en complejidad. Entonces, sí, el presupuesto es de ligeramente arriba de 1.000 millones, 1.040 millones para ser exacto. 1.040. ¿Verdad? Y eso cubre una importante parte, el 70% más o menos son salarios. Tenemos una planta de más de 55.000 docentes, 14 representaciones, direcciones departamentales, etcétera. Entonces es una cantidad grande de trabajo. Además, recuerde que hay un escalafón también. Entonces eso cubre bastante parte. Además, dentro del presupuesto del Ministerio de Educación hay varios presupuestos de la Universidad de El Salvador, ISNA, etcétera, varias organizaciones adscritas. Entonces es complejo, el presupuesto es complejo, pero el hecho de haberlo aprobado nos da a nosotros un punto de partida importante. Se está haciendo una apuesta importante en el presupuesto, se está trabajando en un ejercicio de presupuestación por programas, por proyectos, donde se va a definir de alguna manera cuánto cuesta cada proyecto y a eso se le va a asignar la cantidad específica. Y hay que señalar que es el primer presupuesto es el elaborado primer por ustedes, presupuesto porque han del operado gobierno con el presupuesto del gobierno anterior, que dejó el gobierno anterior. Entonces, bueno, pero ¿cómo lo calificaría usted en estos momentos, este primer presupuesto que ustedes están dando? Para empezar, es muy poco, ¿verdad?, el incremento con relación al año pasado. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo mayor eficiencia en la ejecución de los programas. Hemos hecho una serie de ajustes, de hecho ha habido crecimiento. Se está trabajando muy fuerte en el tema de infraestructura,
¿verdad? Perdón, ¿cuánto sería el incremento? Entendería que es como... El incremento anda por los 20 y tantos millones. 20 y tantos millones, para, no es nada en comparación de para de inversión. 1.000 millones. Lo que sucede es que, como le decía, el 70% se gasta en salarios, el otro 30% lleva todas las adscritas. De un presupuesto de 1.000 millones es relativamente poco lo que queda para inversión. Hoy el gobierno ha decidido ponerle un incremento de 20 y tantos millones más al presupuesto nuestro, son cerca de 20 millones más, para tener una cifra aproximada de 28 y tantos millones para inversión, ¿verdad? Pero además está ejecutando con mayor eficacia, digamos, los programas y los proyectos. Hemos revisado todo el tema de los socios estratégicos, hemos revisado la ejecución de programas y proyectos para hacerlo más eficiente, de manera que estamos reajustando el sistema no solo de presupuesto, de ingresos, sino que de gastos también. Entonces, eso nos permite cubrir todos los programas. Usted sabe que los programas sociales, por ejemplo, son de ley, que no se pueden modificar. Entonces, tenemos todos los programas ahí metidos dentro del presupuesto y las apuestas grandes que le está haciendo este gobierno con una visión de largo plazo. Entonces, todo eso está contemplado en el presupuesto. Así que nos alegramos muchísimo de que haya sido aprobado finalmente. Entonces, la apuesta es eficiencia. Correcto. Calidad de la educación. Nosotros estamos reenfocando, mire, la educación tiene varios componentes importantes. Nosotros partimos en nuestra visión de 3 premisas fundamentales. La primera es que en este país se ha hecho mucha inversión en educación y hay muchas cosas buenas. Esa es la primera premisa que nos gusta dejar sentada, porque normalmente existe la tendencia a creer que cualquier gobierno que llega nuevo va a inventar un nuevo sistema, aunque sean del mismo signo político. Nosotros estamos recuperando todo lo bueno que se ha hecho a lo largo de la historia en el ministerio y tratando de acomodarlo a esta nueva visión. Hay cosas buenas, pues es reconocerle que lo bueno, muchísimas cosas pues buenas. Todavía hay que retomarlo, no hay que desecharlo, ¿verdad? Sino que eso nos permite construir sobre lo ya construido. Y eso nos da mayor eficacia y mayor eficiencia. Y usted me puede decir, ¿qué es lo bueno que ustedes pudieran decir que se ha encontrado, que hay que fortalecer? Mire, buenos hay programas sociales, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, que nosotros lo estamos reestructurando con un componente nutricional adecuado, digamos, a las edades de los niños. Vea, se está incrementando, digamos, la inversión en este tema, se están aumentando los días escolares, se ha racionalizado el calendario escolar, porque los docentes en el país tienen muchos programas de las universidades, de las organizaciones de cooperación, ONGs, organismos internacionales, que tienen programas de atención a los docentes. Entonces, a veces, por estar en capacitaciones, se pierde también mucho tiempo. Ahora nosotros hemos racionalizado el calendario, queremos subir de 156 días a 180 días en este primer año, y hasta llegar a los 200 años lectivos, días lectivos, perdón, que establece la ley. Entonces, pero claro, eso es importantísimo. Esa es ya una vamos a hablar también, exactamente, por supuesto, que los maestros necesitan renovación y una constante capacitación. Exactamente. Pero por eso le decía, son 3 premisas. Primero, recuperar todo lo bueno. Muy bien, pero antes de eso usted ha mencionado algo que yo quiero retomar y que en algún momento se mencionaba, incluso en redes sociales, y se decía este gobierno lo que está haciendo es suprimir programas sociales y mencionaba incluso lo de los niños. Sí, no. Eso es completamente falso. Es completamente falso. La entrega de alimentos, útiles escolares, al contrario, se va a fortalecer. Todo eso se mantiene y se fortalece. De hecho, nosotros, bueno, usted sabe que los programas esos tienen digamos, un sustento legal y un respaldo legal. Nosotros, solo la Asamblea los puede modificar. Lo que pasa es que nosotros le hemos cambiado el nombre a los programas, ¿verdad? Y los hemos reasignado con otros componentes. Por ejemplo, se habló del programa de computadoras, ¿verdad? Nosotros no le llamamos como se llamaba el programa antes. Nosotros le llamamos, creo yo que le decía. Sí, era y de un niño, una computadora, no sé qué cosa. Nosotros le llamamos al programa el programa de equipamiento tecnológico para el proceso de aprendizaje de los alumnos. Pero ese es otro de los programas buenos que hay que darle continuidad. Ahí está el programa y lo estamos completando no solo con infraestructura, digamos con equipos, sino que con el diseño del software necesario y la capacitación a los docentes para que esa inversión en equipos sea más eficaz y más eficiente, ¿va? Entonces los programas han cambiado su estructura, han cambiado su visión, han cambiado su nombre, pero los programas están incluidos dentro del presupuesto. Y licenciado Cardona, ya ahora 6 meses que están cumpliendo como gobierno y ustedes al frente de esta cartera de Estado, ¿cuál es su evaluación ya general de cómo ha encontrado esta cartera de Estado? Mire, compleja,
bastante difícil. A mí no me gusta hablar del pasado porque pareciera que es una justificación. Los problemas en El Salvador y los problemas en el Ministerio de Educación específicamente son históricos. Hay problemas que nunca se han superado. Hay problemas, por ejemplo, de docentes que son interinos, y nosotros hemos presentado un programa para que a lo largo de 5 años podamos ir regularizando esa situación, porque no es justo que estén en calidad de interinos por 10, por 12 años. Ese es un problema estructural que tenemos que solucionar. La infraestructura de las escuelas está muy abandonada, ¿verdad? Hay zonas donde las escuelas están en unas condiciones tremendamente deterioradas. A eso quisiera que le dedicara Ahorita estamos interviniendo simultáneamente alrededor de 150 escuelas. Son 131 que se están trabajando con el programa específico. Vamos a hablar más adelante del de eso, pero en general denos así como un atarrayazo de cómo usted considera o el diagnóstico de su cartera. Mire, en el caso del Ministerio de Educación, como ministerio, como estructura, estamos haciendo varias cosas. Estamos trabajando en la racionalización, por decirle un ejemplo. Teníamos direcciones y programas muy eficaces y muy eficientes, pero cada uno como una unidad completa. Cada programa tenía su formación docente, sus materiales, su currículum. Ahorita estamos juntando, reestructurando y racionalizando las unidades de currículum central, las unidades de evaluación, creando una unidad específica con un sistema de evaluación nacional y no que cada programa tenga sus unidades de evaluación. Lo mismo pasa con formación docente. Estamos trasladando el Infod hacia las instalaciones del ESMA en Santa Tecla, donde tenemos unas instalaciones muy grandes, pero se están readecuando, se van a reinstalar, está racionalizando de alguna manera los recursos para utilizarlos de una forma más eficiente. Muy bien, entonces, paralelamente estamos desarrollando un plan de desarrollo estratégico con apoyo a la cooperación internacional, básicamente el Banco Mundial, para ver si ese diseño que nosotros hemos hecho de trabajo está correcto o se puede ajustar en el tiempo. Y paralelamente estamos llevando también la línea, el fast track, ¿verdad?, de ir haciendo las cosas que día a día se tienen que ir resolviendo, porque esto no se puede detener, ¿verdad? Entonces estamos trabajando a varios niveles. Esperamos que ya a finales del año estamos terminando de ajustar las cosas que se deben ajustar y sin detenernos vamos a ir haciendo las transformaciones cada vez más importantes en currículum, en formación docente, en el territorio, llevar a las escuelas propiamente los sistemas, modelos pedagógicos. Estamos poniéndole mucho énfasis a la educación inicial, que antes no se trabajaba con tanta fuerza. La educación a lo largo de toda la vida, o sea, integración vertical, desde los 0 años, desde el vientre materno hasta la muerte, eso es educación. Y también integración horizontal. Además de los contenidos fundamentales del currículo, estamos incorporando tecnología, educación física, cultura e idiomas desde los 0 años, como parte de la modificación curricular. Y además estamos incorporando la formación vocacional, la formación técnico-profesional y todo el tema de habilidades blandas que son competencias para la vida. Entonces eso da una visión global del esquema que nosotros estamos impulsando. Es un reto grande, ¿no? Es un reto enorme, es un sueño. Esa es otra de las premisas que yo le mencionaba que nosotros tenemos. Hay que ser claro con la población. Nosotros no podemos hablar de una reforma estructural porque una reforma educativa se lleva de 10 a 15 años. Estamos reformando y transformando componentes importantes que nos permitan utilizar los recursos, la energía y todos los esfuerzos internos en una dirección adecuada. Vamos a ir dando pasos despacio, con medida, con pausa, según la realidad nos lo permita, pero en una dirección definida. Por eso queremos definir esto a largo plazo. Ahora yo quiero ya que puntualicemos de algo de lo que ya hemos hablado, un poco de todo eso, pero para cerrar el tema, por ejemplo, del presupuesto, entenderíamos, obviamente este es el primer presupuesto que ustedes han diseñado, y uno dice, bueno, la gente siempre dice, bueno, si la educación es la base fundamental para el desarrollo, hay que incrementar el presupuesto. O sea, esperaríamos de que en los próximos años hay un compromiso de parte de este gobierno de que hay un incremento sustancial. Totalmente de acuerdo, pero fíjese que yo le voy a decir una cosa. Tenemos un compromiso del señor presidente de la República y de la primera dama con la educación, entre muchas otras cosas. El programa de bienestar social que implica la educación, que incluye la educación, es un compromiso fundamental de este gobierno. Pero nosotros pensamos también que si ahorita nos dijera, mire, le vamos a duplicar el presupuesto,
y nosotros no solucionamos todos estos problemas estructurales internos, lo vamos a gastar innecesariamente. O sea, no es que nos sirva, bueno, algo se va a hacer, pero nosotros preferimos ahorita ordenar la casa, como se dice, ¿verdad? Y trabajar en un presupuesto por programas, como ya lo estamos haciendo. El Ministerio de Hacienda impulsó la presupuestación por resultados, por programas, por objetivos, y el Ministerio de Educación fue uno de los 3 pilotos utilizados para eso. Nosotros ya tenemos listo el presupuesto por programa, y eso nos permite ser más eficaces y más eficientes en el tiempo. Muy bien. ¿Qué le parece si nos puede adelantar un poco esta primicia que salió en los periódicos, ¿verdad? Que sobre la visita presidencial, ¿verdad? Que se desarrolló en Qatar, donde se anunció que la Fundación Educación, sobre todo, cooperará con El Salvador. Y la primera dama la vemos aquí reunida, ¿verdad?, con la presidenta de la fundación allá en Qatar. ¿Nos pudiera dar esta primicia de qué Fíjese es lo que consiste esto? Definitivamente el presidente y la primera dama han hecho una labor extraordinaria afuera, consiguiendo apoyos, digamos, para este proyecto. Como el proyecto es coherente y es visionario y es revolucionario en el sentido de que estamos cambiando, es disruptivo, eso permite que la cooperación internacional y muchas organizaciones se interesen, digamos, en apoyar este proceso. Entonces hay un compromiso de la Presidencia de la República y del despacho de la primera dama con los programas de educación en primera infancia, en educación inclusiva, y eso nos obliga a nosotros a prepararnos para recibir esas nuevas modificaciones. Entonces estamos trabajando a todos los niveles: educación básica, media, educación superior, impulsar también a ese nivel las carreras técnicas que permitan preparar la fuerza de trabajo. Nosotros creemos que hay un nuevo ciudadano que preparar, fíjese, y ese nuevo ciudadano tiene que tener competencias productivas para insertarse en el mercado de trabajo o poder desarrollar sus propias actividades, pero también competencias humanas, ¿verdad?, habilidades para la vida. Le pongo un ejemplo: en los Estados Unidos suelen decir que contratan a los jóvenes ahora en esta época por currículum y los despiden por actitud. Hay personas que tienen PhD y lo pueden contratar, pero son incapaces de relacionarse con sus compañeros, tratan mal al jefe, a los subalternos, y los terminan despidiendo. Entonces, las habilidades productivas y las competencias para la vida, empatía, solidaridad, trabajo en equipo, respeto, disciplina, creatividad, todo eso forma parte fundamental del desarrollo integral de la persona. Esa es la apuesta de este gobierno, ¿verdad? El desarrollo integral de los ciudadanos, crear un nuevo ciudadano de los niños que están naciendo y comenzando sus estudios ahora en el 2019, van a ser los líderes de 2030, 40, 50, a eso le estamos apostando. Muy bien, y quería abonar precisamente que esta noticia, pues, de verdad, sobre esta cooperación de Qatar, se está hablando de que va a ser un programa que va enfocado a la reducción de la deserción escolar en nuestro país, ¿verdad? Y aquí, correcto, pues sale la primera dama de la República reunida con una de las 3 esposas del ex emir del estado de Qatar. Fíjese ¿verdad? que uno de los resultados que ya se tiene. Hay una apuesta fundamental y el plan de control territorial del presidente en la segunda etapa, del cual forma parte el Ministerio de Educación en su trabajo con las escuelas, se llama oportunidades. Y la idea es crear oportunidades para los jóvenes para que no abandonen la escuela y mucho menos que se vayan del país. Queremos crear oportunidades aquí y se está trabajando a través de diferentes carteras de Estado en el desarrollo comunitario, etcétera. A nosotros nos corresponde desarrollar la escuela como centro de desarrollo comunitario, la escuela en vinculación con los padres, con la comunidad, para que se convierta en el centro de desarrollo y que los niños y los jóvenes estudiantes sean el vínculo, digamos, directo con los padres de familia y con la gente de la comunidad para el desarrollo total, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Ahorita, si usted revisa la historia de los años 50, los últimos 50 años, por decir algo, ningún país que no haya apostado a la educación ha logrado el desarrollo. Y todos los países que han logrado un nivel de desarrollo le han apostado antes a la educación. O sea, está clarísimo históricamente a lo ancho del mundo y a lo largo de la historia que invertir en educación es fundamental para conseguir el desarrollo del país. Es una premisa básica, ¿verdad? Correcto. De hecho, lo hemos escuchado, ¿verdad? Cada gobierno en turno lo dice, ¿verdad? Pero de eso a la práctica hay una gran Nosotros diferencia. Por eso ahorita se han aumentado solo para el rubro específico de inversión 20 millones. Se están
gastando una cantidad importante de dinero. Se está trabajando, como yo le decía, casi en 150 escuelas. Nosotros dentro del Plan de Control Territorial Fase 2 estamos desarrollando ahorita una serie de programas. Ahí se seleccionaron 187 escuelas, se están interviniendo 131 escuelas directamente en un convenio con FEPADE, donde la empresa privada a través de FEPADE también aporta al programa. El gobierno de Japón tiene algunas actividades que selecciona, algunas solicitudes y las invierte también en corrección de las escuelas. Fomilenio está interviniendo alrededor de 40 escuelas. Entonces, por un montón de lados estamos trabajando, y el gobierno de la República tiene un programa fundamental por parte del Comisionado de Asuntos Estratégicos que se llama Mi Nueva Escuela. Ese es otro proyecto grande que viene también a sumarse a esta gran apuesta por la educación. Quiero que de eso lo hablemos más adelante para que le dediquemos más detalle a ese proyecto. Me parece muy interesante para desarrollarlo. Pero retomando el tema, por ejemplo, que tiene que ver con esta cooperación, que tiene que ver con evitar la deserción escolar, y por lo tanto estamos hablando de cobertura escolar, ¿verdad? Correcto. Estaba leyendo algunos artículos que hablaban de que en algunas escuelas todavía la deserción escolar se está dando a niveles bastante altos, sobre todo en el oriente del país, y mucho tiene que ver con la búsqueda del sueño americano también, y obviamente también el índice de inseguridad que pudiera haber, ¿verdad? Y que persiste desafortunadamente todavía. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen y la proyección que tienen para la reducción de la deserción escolar? Miren, nosotros hemos comprobado que hay dos cuestiones, hay muchas, pero dos cuestiones que intervienen de manera decisiva en la retención de los estudiantes dentro de la escuela. Una es la alimentación escolar. Por eso estamos duplicando la inversión en alimentación escolar. Vamos a duplicar el número de acciones, digamos, de alimentación escolar, y la idea es llevarlo a la totalidad en los próximos 4 años. ¿Eso retiene al alumno? Eso retiene a los alumnos, definitivamente. Es decir, recibir un poco de alimento, sí, ¿verdad? Básico. Exactamente. Hace de que el alumno y el padre de familia diga, le estamos apostando también a la infraestructura. A veces la infraestructura también se convierte en un valladar al aprendizaje. Miren, nosotros creemos que hay dentro del proceso de aprendizaje una parte socioemocional que implica que los jóvenes y los niños tienen que vivirla antes de llegar a la escuela. Nosotros no podemos solucionar los temas de familia, los temas de comunidad. Podemos intentar dar algunas ideas, pero esa es una cuestión compleja que tiene que ver con seguridad, con transporte, con todo eso. Pero de hecho, pero nosotros lo que sí podemos hacer es crear un ambiente pedagógico adecuado para que el joven recupere de alguna manera su estabilidad emocional y le permita eso someterse a un proceso de aprendizaje de una manera más eficiente y más eficaz. A eso le estamos apostando y trabajando, que es otra característica de este gobierno, el trabajo interinstitucional. Estamos trabajando con ANDA, con obras públicas, con salud, con tejido social, para intervenir en toda la comunidad y garantizar de alguna manera también ese ambiente necesario socioemocional y psicoemocional para los niños. Bueno, y hay un tema pues también que ya hemos estado abordando, y es sobre la infraestructura. Aquí tengo unos datos, ¿verdad? De 5.164 escuelas que tenemos en todo el país, ¿verdad? Aproximadamente. Según los datos dados por su cartera, 2.944 tienen algún tipo de deterioro y corresponde al 62.63%. Significa de que más del 60% de nuestras escuelas están deterioradas. ¿Cuál es el diagnóstico? Correcto, fíjese que es correcta esa cifra. Nosotros hemos hecho primero una especie de repaso, una investigación georreferenciada de todas las escuelas. Y ahorita se está interviniendo en 3 cosas fundamentales, que son techos, baños y cocina, que nos parece que son las cosas fundamentales primeras a reparar. Luego vamos con otra segunda etapa en cosas ya de menos impacto, ¿verdad? Pero lo que son los techos, para que los niños los proteja del sol y del agua, los baños, que son fundamentales, y la cocina para su alimentación, en esas 3 cosas se están interviniendo muy fuerte. Entonces,
creemos que eso colabora con los ambientes. Además, estamos trabajando, como le decía, directamente sobre la comunidad, arreglando las calles, arreglando los accesos a las escuelas, arreglando los problemas de agua de la comunidad. Entonces, de alguna forma, dándole cobertura a la escuela para que los padres de familia y la comunidad entera se siente integrada con el centro escolar y eso permita un desarrollo mayor comunitario. Claro, ahí intervienen también los problemas de seguridad, los problemas familiares, etcétera, tantas otras cosas que intervienen en la vida diaria. Pero nosotros lo vamos a invertir en infraestructura, queremos mejorar también de alguna manera el transporte y queremos mejorar de alguna manera la alimentación escolar. Esas son como 3 apuestas estratégicas que nos permiten darle sustento a esa modificación o transformación conceptual que estamos haciendo de currículo, de formación docente, etcétera, porque nada sirve si los jóvenes no aprenden. Entonces tenemos que crear un ambiente pedagógico adecuado para el aprendizaje, ¿verdad? Y eso implica, por ejemplo, ahorita se han instalado 14 consejerías psicosociales, ¿verdad?, de apoyo para prevenir, ¿verdad?, el maltrato y el abuso y además para darle asistencia psicológica y jurídica a aquellos casos que se presentan a los diferentes lados, en todas las direcciones departamentales, ¿verdad? Eso implica seguridad, eso implica atención psicológica, atención legal, etc. Son medidas que se están tomando. También se ha puesto una aplicación para usar con el teléfono, con el apoyo del PNUD, que se llama Salve, donde eso permite prevenir y corregir de alguna manera el bullying informático. Es decir, se está trabajando en diferentes campos. Y a veces, y le agradezco que me permita mencionar esto, porque a veces estas cosas no se ven, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos convencidos de que tenemos que preparar la plataforma técnica, pedagógica, de todos los elementos que tienen que ver con educación para lanzar los grandes programas. A veces pareciera que no avanzamos y nosotros mismos nos desesperamos, pero estamos haciendo una cantidad de cosas internamente, estamos reestructurando internamente también, racionalizando las cuestiones en ciencia, tecnología, en lo que es propiamente educación, ¿vea?, y preparando todas estas condiciones a través de las departamentales para llegar a todos los centros escolares, revisando los procesos, etcétera. Todo es un trabajo permanente. Y en esto particularmente de la infraestructura, licenciado Cardona, cuando decimos de que el 60% de las escuelas tiene un daño, no es que significa que se estén cayendo, ¿verdad? Pero tienen un daño, pero implicaría una inversión muy grande para repararlas. Es una inversión muy grande, pero por eso hemos comenzado por techos, baños y cocinas, ¿verdad? Pero también hay otro problema que lo estamos solucionando. Hay muchas escuelas en las que no podemos intervenir porque los terrenos no son del Ministerio de Educación. Hay unos que están en comodato con la alcaldía. Hay casos complejos de que el terreno pertenece a una persona X que murió hace 30 años y se lo dio a los hijos, y de los hijos se fueron para Estados Unidos y lo heredó a los nietos, y uno heredó a los hijos, el otro no. Entonces, en unos casos tan complejos, nosotros hemos firmado un convenio con el ILP y nos están ayudando ellos a legalizar toda la situación de los terrenos donde están los centros escolares para poderlos intervenir, porque si no la ley no nos permite intervenir. Todas estas cosas, digamos, complican un poco la atención, pero estamos decididos a apostarle a la infraestructura, a crear ambientes adecuados, pertinentes, pedagógicos, para que los jóvenes y los niños puedan estudiar en condiciones óptimas. Y me decía ya un poco del plan territorial. Obviamente el Ministerio de Educación es importante también, ¿verdad? Sí, llevar y sí, tener sí, presencia exactamente en todos estos municipios identificados donde se necesita no solamente la presencia policial, la seguridad, sino que también la inversión. Háblenos un poco más sobre lo que está haciendo el Ministerio de Educación en esas áreas. Nosotros hemos sacado una especie de diagnóstico georreferenciado de todos los centros escolares. Sabemos lo que necesita cada centro escolar y aquellos que están en peores condiciones los hemos empezado a intervenir primero. Las 140 escuelas que se seleccionaron en primera instancia eran las que tenían un daño mayor y necesitaban apoyo inmediato. Y luego se seleccionaron otras 47 juntamente con Casa Presidencial, que eran las que estaban situadas en las zonas de mayor conflictividad. Eso nos dio un total de 187 escuelas a intervenir en esa primera fase. Y ahorita estamos trabajando también en otra fase. Entonces, como le digo, paralelamente vamos atendiendo para la emergencia de las lluvias estas que hubieron, surgieron otras emergencias que había que atender. Ahí se creó un plan de emergencia, se crearon unas brigadas inmediatamente con apoyo de otras carteras de Estado, de Obras Públicas, de ANDA, de Salud, etcétera, y se intervino en muchas escuelas. Afortunadamente fueron recuperadas prácticamente en 10 días
todas las escuelas que habían sido dañadas. Hay que ir, las condiciones son tan complejas que hay que ir todos los días y siempre aparecerá en 5.267 escuelas o centros escolares que tenemos identificados, siempre aparecerá una por allá en un cantón X que por alguna razón tiene un problema que le apareció de la noche a la mañana, o colapsó la fosa séptica, o se desbordó la quebrada, inundó algo. Son problemas que van apareciendo y para eso tenemos el plan de emergencia, para ir respondiendo de manera inmediata a esas escuelas, fuera de lo que es el plan propiamente dicho. ¿Y la otra fase que te dice que están trabajando tiene que ver con el plan de control territorial? Sí, correcto. Nosotros estamos insertos en el plan de control territorial de la Presidencia de la República. ¿En qué consiste esta otra fase? Bueno, ahorita estamos trabajando en toda la reparación de la infraestructura, pero paralelamente nosotros estamos trabajando en interactividad con las otras carteras de Estado. Obras Públicas está haciendo lo suyo, Salud está haciendo lo suyo, ANDA está trabajando también, etcétera. Entonces ahí andamos nosotros con ellos conjuntamente tratando de dar una respuesta al entorno y que la escuela se convierta como el centro de desarrollo comunitario, porque ahí está el conocimiento, ahí está el saber y ahí están los niños que son los ciudadanos del futuro. Y a través de ellos establecer programas con los padres de familia, con la comunidad, que permitan contribuir al desarrollo del país. Muy bien. Hay varios temas todavía que quiero que ampliemos, ¿verdad? Importantísimos también. Algunos dirían de lo más importante, la calidad de la educación. ¿Cuál es el plan que tiene este gobierno, la cartera de Estado de Educación, para mejorar, por supuesto, la currícula educativa y en todos los niveles? ¿Qué se está planeando hacer con los maestros, verdad? Es tan importante también que los maestros estén, por supuesto, en las mejores condiciones posibles, y sabemos que los resultados también dependen de cómo estén trabajando los maestros. De esto y más vamos a regresar cuando volvamos, vamos a hablar sobre estos importantes temas en materia de educación. Ya regresamos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Gracias a Fede Crédito vamos a revisar cómo está el tráfico en el Gran San Salvador a esta hora de la mañana. Mire, ¿qué le parece si vemos el sector del Boulevard Constitución? ¿Qué le parece si vemos esta cámara donde vemos de que, bueno, este es el panorama casi normal, ¿verdad? A esta hora de la mañana, a las 7 en punto, donde vemos tremenda cantidad de vehículos entrando de la zona norte de la ciudad, todo lo que es este sector que viene de la troncal del norte. También ahí viene mucho tráfico del occidente, ¿verdad? Que se viene por esta zona de Opico y pues esto es lo que usted va a encontrar a esta hora de la mañana. Personas que ya se dirigen a su trabajo entrando en este sector del Boulevard del Constitución. Y de esta zona norte de la ciudad, ¿qué les parece si nos vamos al oriente de la ciudad? Que también ya estamos acostumbrados allá en el sector de Molsa. Vea usted cómo está en la entrada oriental de nuestra capital. Ahí todavía es un poco más complicado, ¿verdad? Estamos hablando de 1, 2, 3, 4 carriles que están entrando a la ciudad a vuelta de rueda prácticamente. Este es el panorama. Si usted tiene que salir de este sector, vive en las llamadas ciudades dormitorio de la capital, pues este es el tráfico normal, ¿verdad?, que va a encontrar a esta hora de la mañana. Así de que le instamos a de que si no ha salido todavía, mejor váyase apurando para que no llegue tarde a su lugar de trabajo. Así está el tráfico en el Gran San Salvador. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Tenemos una interesante charla con el licenciado Ricardo Cardona, quien es viceministro de Educación. Ya hemos conversado un poco sobre este nuevo presupuesto, pues que estamos hablando exactamente de 28 millones más para este año, que es poco en comparación de
lo que se les da a esta cartera de Estado, que llega a los $1.000 millones, imagínense usted. Sin embargo, le están apostando a la eficiencia y sobre todo a invertir en infraestructura de esas escuelas, que estamos hablando de que un poco más de 5.000, casi 3.000, imagínense ustedes, son las que estarían en malas condiciones o tendrían algún tipo de deficiencias. Ahora, queremos hablar un poco más sobre lo que muchos nos preguntamos, ¿verdad? La calidad educativa y en todos sus niveles. Precisamente de esto, licenciado, vamos a ver, extiéndanos un poco cuál es el plan que como gobierno ustedes tienen para elevar, pues, ¿verdad?, nuestros niveles educativos, para que nuestros niños pues salgan mejor preparados, nuestros jóvenes salgan mejor preparados y a todos los niveles. Mire, una cuestión que es fundamental es la revisión curricular para garantizar que los contenidos básicos se puedan desarrollar durante el ciclo escolar. Eso implica la modificación que yo le decía del calendario escolar. Implica además la revisión curricular de los diferentes niveles. Implica además un programa de formación docente permanente, ¿verdad?, para ir actualizando eso. Y sobre todo implica cambiar el enfoque, ¿verdad? Nosotros debemos de poco a poco ir introduciendo la capacidad de entender que todos los niños y los jóvenes aprenden de diferente manera. Hay unos que aprenden por inducción, otros por asociación, otros por repetición, por memoria, otros por deducción. Entonces, diferentes formas de aprendizaje. Y nosotros no podemos obligar a todos los niños a estudiar de la misma forma. Mire, el sistema educativo, la escuela actual fue diseñado hace 200 años, el esquema prusiano, ¿verdad? Incluso la forma de estructuración de las escuelas, con un profesor dando la materia y todos los niños sentados ordenados, los timbres, las filas para salir a recreo, para entrar a recreo, es un régimen militar, ¿verdad? Entonces, eso tiene que cambiar. Los ambientes pedagógicos modernos tienen que ser diferentes y los sistemas de aprendizaje diferentes. Cada niño y cada joven tiene su método de aprendizaje. Entonces hay que flexibilizar eso, a la vez de que se lleve el currículum y se aumenta la capacidad de desarrollo de cualidades y aptitudes y competencias para la vida, para ser un mejor ciudadano. En Estados Unidos dicen que el 70% de las ocupaciones que van a existir para el 2050 todavía no existen. Entonces yo siempre digo, no podemos preparar a los jóvenes para lo que no existe. Tenemos que enseñarles a pensar, a resolver problemas, a inducir, a deducir, a clasificar la información para crear conocimiento. Y el docente se convierte en un orientador, ya no en la persona que se para en la pizarra y resuelve el problema. Por ejemplo, en matemáticas, nosotros estamos impulsando, digamos, un método de matemáticas con apoyo del gobierno japonés y de la cooperación japonesa, JICA, que el profesor pone el problema, pero los jóvenes tienen su propio cuaderno de ejercicio, entonces ellos mismos van resolviendo las cosas y el profesor circula corrigiendo y ayudándoles y orientándolos para resolver. Eso cambia el enfoque, ¿verdad? Ya no solo es copiar la respuesta de la pizarra, sino que los obliga a relacionar las cosas y a asociar los conocimientos, racionalizar el pensamiento y resolver problemas, porque eso es lo que van a hacer en la vida diaria. Cuando nosotros salimos a la vida práctica, productiva, tenemos que resolver problemas y ahí podemos consultar, preguntar, los libros, lo que sea. No estamos encerrados, aislados. Entonces, ese método de desarrollar las capacidades diferentes que tienen los niños y los jóvenes es fundamental. Eso no se puede lograr, de la noche a la mañana, pero tenemos que tener esa visión, ¿verdad?, e ir dando los pasos pequeños que se pueda en esa dirección. ¿Y eso no implicaría una reforma educativa? Eso implica una reforma que puede llevar 10, 15 años o más, pero hacia eso va el mundo. Tenemos que preparar a los jóvenes productivamente para poderse insertar al mercado de trabajo o para desarrollar sus propios emprendimientos, pero a la vez adquirir las competencias ciudadanas que le permitan vivir en comunidad y convivir, ¿verdad?, sanamente para fortalecer la cohesión social. Y en ese sentido, estos aspectos del Plan Estratégico de Educación, de que ustedes lo dieron a conocer hace unos días, incluye el inglés y la primera infancia. Vamos a ver estos elementos. Mire, la inversión en primera infancia es fundamental. La primera dama de la República está comprometida con el tema de la primera infancia y nosotros como Ministerio de Educación, en la parte que nos corresponde, estamos apostándole muy fuerte a la primera infancia. Dicen los especialistas que en los 3 primeros años se desarrolla el 70% de la plasticidad del cerebro, ¿verdad? Y entonces los niños ahí están con capacidad de aprender más y de 3 a 7 el resto, ¿verdad? Entonces, por eso en algunos países
no reciben a los jóvenes en primer grado hasta que tienen 7 años, ¿verdad? Eso permite desarrollar las capacidades de la persona, mejorar su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y invertir masivamente en la primera infancia. Pero además hay que incluir desde los 0 años para adelante la tecnología, la educación física, que es fundamental y que se ha perdido, la cultura y los idiomas. Entonces, para hacer eso, necesitamos transformar también el programa de formación docente, ¿verdad? Para que los docentes puedan acomodarse a este programa, y necesitamos modificar educación básica para recibir estas nuevas generaciones así preparadas, y la educación media y la educación superior en las universidades. Es todo un proceso a lo largo de toda la vida, y además con la formación técnico profesional y las competencias para vivir en comunidad. Entonces es un complejo, digamos, grande de desarrollo integral de la personalidad. A eso lo tenemos que apostar. Y en este caso, que introducir el segundo idioma, como es el inglés, ¿verdad?, está dentro de los planes estructurales de oficializarlo, de ponerlo desde temprana edad. Por supuesto, hay una decisión de hacerlo. Lo que pasa es que, como le digo, vaya, para que los jóvenes aprendan, para que los niños aprendan, cuando están chiquitos, cuando mejor aprenden, bien, de verdad, hay que darles las materias completamente en inglés. O sea, el inglés no tiene que ser, empezando por el inglés, los idiomas, pues, porque es el más importante en el mundo. No significa tener una clase de inglés, como todas las tuvimos, ¿verdad?, sino que recibir el contenido, alguna materia totalmente en inglés. Eso lo obliga a pensar y a responder y a racionalizar en inglés. Es la única forma de aprender. Eso implica docentes totalmente bilingües. Eso implica un programa previo de formación de los docentes. O sea, no es una cosa que se logra de la noche a la mañana, pero si se tiene la decisión de hacerlo, estamos comenzando a diseñar los procesos de formación que nos permitan alcanzar eso en unos años. Y licenciado Cardona, y en ese sentido, ¿cuál es el futuro que ustedes como gobierno le ven a pruebas como la PAES? Donde, obviamente es un parámetro, ¿no? Es un indicador, y estoy viendo de que ustedes están proponiendo hacer varias pruebas, ¿verdad? Varias mediciones. Correcto. Háblenos un poco sobre esto y cuál sería el futuro real de la PAES y el beneficio que nos está dando realmente. ¿Qué nos está diciendo la PAES? Fíjese que todas las pruebas estandarizadas tienen sus limitaciones, porque en el mundo, por ejemplo, nosotros estamos participando ahora en la prueba PISA que organiza la OCDE, que es una prueba estandarizada, y vamos a salir en el número 147, 180, no sé cuánto. Eso solo representa, digamos, un punto de comparación, igual que la PAES aquí en El Salvador. Si nosotros los resultados de la PAES los tomamos para tomar decisiones y hacer cambios de políticas y hacer cambios de programas y de procesos, eso nos va a permitir mejorar. Pero si no, solo nos sirve de medición, a mí me da lo mismo que se saque 4, que se saque 7, que se saque 3, si no voy a modificar mi sistema de educación, ¿verdad? Y además las pruebas estandarizadas siempre tienen sus limitaciones. Nosotros queremos completar esas pruebas con pruebas que ya se están haciendo, digamos, pruebas de rendimiento, pruebas de logro, pruebas de aprendizaje. Por ejemplo, si nosotros hacemos una cierta medición a tercero, a sexto y a noveno grado, después de cada ciclo educativo, podemos ver si realmente ha habido un comportamiento de aprendizaje. Podemos hacer pruebas de logro también de algunas de las materias, de rendimiento en algunas de las materias. Por ejemplo, en matemáticas hemos mejorado mucho por este sistema que yo le digo de matemáticas, y porque los alumnos tienen su propio libro. Y eso es fundamental, ¿verdad? No todas las materias tienen los libros, todos los estudiantes del país, ¿verdad? Sería ideal que todos puedan tener sus libros. Matemáticas tienen su libro de ejercicio y se lo llevan a su casa y lo traen. Y eso ha permitido incrementar un poquito el rendimiento en las matemáticas. Y así por el estilo en todas las materias. Pero entonces, ¿se avecinan cambios en la PAES? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, nosotros queremos hacerlo. Este año no los quisimos hacer porque quedaba muy poco tiempo y íbamos a generar una distorsión, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado, por ejemplo, no digo que lo vayamos a hacer este año, pero es una cuestión que está en el fondo. Por ejemplo, darles a los estudiantes un examen, ¿vea? Y ponerles 5 problemas o los que sean, 3 o 6, lo que sea, y decirle, vaya, resuélvalo. Y saque su Google y pregúntele al compañero y averigüe donde quiera, saque los libros que quiera, ¿vea? Pero si resuelve adecuadamente los problemas, pasa. Entonces, si los problemas están bien formulados y ellos son capaces de resolverlos, eso es una satisfacción, están aprendiendo, porque en la vida real se van a enfrentar a eso.
No van a estar aislados tratando de recordar de memoria cuál era la fórmula. No, ¿vea? Esa es una para enseñar a pensar, ¿vea? Para enseñar a convivir y para enseñar a resolver problemas en la realidad. Y brevemente, licenciado, porque el tiempo se nos está agotando, el tema de los maestros, ¿verdad? Que es importante. Ya se ha hablado un poco esto de capacitarlos, de darles las mejores condiciones. ¿Cuál es el plan para mantenerlos? Nosotros estamos reformulando, digamos, los procesos de formación para incorporar todos estos contenidos. Los docentes son fundamentales porque son el nexo, digamos, entre el sistema educativo así definido y el trabajo en el aula del día a día, ¿vea? Que es el que convierte el sistema educativo en una realidad en la formación de los niños y de los jóvenes. Los docentes son fundamentales. Nosotros tenemos que trabajar en la profesionalización docente, lo que normalmente se llama dignificación del magisterio. A mí el término no me gusta mucho de dignificación del magisterio, pero entiendo lo que significa, ¿verdad? Y eso implica elevar el reconocimiento social y cultural de la población sobre el docente, darles una formación inicial y formación en servicio permanente, obviamente revisar el tema salarial, el tema de retiro, ¿verdad? El tema de estabilidad laboral. Hay tantos temas vinculados a la profesionalización docente. ¿Qué relación tiene este gobierno, su cartera de Estado, con los diferentes gremios? Nosotros tenemos una excelente relación. De momento hemos construido una excelente relación con los diferentes gremios y esperamos seguirla construyendo porque todos estamos comprometidos con el futuro del país. O sea, cuando uno no trabaja para un sector o para un gremio o para un interés particular, sino que por el bien del país, entonces nos ponemos de acuerdo. Yo me reúno con ellos y analizamos los temas y todos tenemos por principio, digamos, querer mejorar el sistema de aprendizaje de los alumnos, ¿verdad? Y en eso estamos comprometidos. Bueno, les deseamos la mejor de la suerte, ¿verdad? Para el próximo año, ¿verdad? Porque ya se nos fue y muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado, ¿verdad? Al contrario, muchísimas gracias a usted. Felices fiestas también. Igualmente, excelente, muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de la entrevista. Por favor, quédese con nosotros. Cuando regresemos vamos a hablar de transparencia y corrupción, dos temas que van de la mano. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, y cuando pienses en protección, Moto Action es tu opción. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. En esta segunda parte de la entrevista vamos a hablar de otro tema muy importante. Este tema tiene que ver con la transparencia, la situación de la transparencia en nuestro país, que va íntimamente ligado a los temas, esa palabra que no nos gusta, ¿verdad? La corrupción. ¿Por qué es importante este tema? Porque según organismos internacionales en Centroamérica, se está reportando que debido a la corrupción hay pérdidas equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto de nuestros países. Y por ejemplo, para el caso de El Salvador se ha dado una cifra de 1.300 millones de dólares que hemos estado perdiendo producto de la corrupción, que es equivalente a la falta de transparencia en nuestro país. Es un tema, si nosotros lo vemos, que es una cifra pues muy grande, 1.300 millones de dólares en pérdidas por culpa de la corrupción. Es un problema grave que tenemos para nuestro país. Son recursos que se debieran estar optimizando. Y por supuesto que esto tiene que ver con el grado de transparencia de las instituciones. Y de esto es lo que ahora vamos a hablar nosotros en esta segunda parte. Vamos a conversar con nuestros invitados. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado José Miguel Arévalo, quien es abogado y presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Bienvenido, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo esta mañana. Y también se encuentra el doctor Roberto Rubio, quien es director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ustedes forman parte, ¿verdad?, del llamado consorcio, que es una serie de organizaciones que están velando por la transparencia, ¿verdad? Sabemos que han unido esfuerzos. Y uno de los últimos informes que ustedes han dado
que es precisamente lo que queremos tocar, es que están hablando de que se ve un estancamiento en las instituciones contraloras de nuestro país. Ese es prácticamente el resumen que he visto de lo que el informe que ustedes dieron. Por favor, doctor, ¿nos puede ampliar de este último informe que ustedes han dado? ¿A qué se refiere con este estancamiento? Pero se refiere a que tuvimos una etapa, digamos, hace varios años, donde las instituciones empezaron un poco a funcionar. Es decir, tuvimos una sala de lo constitucional, ¿no?, que también apoyó una sección de probidad que empezó a hacer cosas que nunca se habían hecho, ¿no?, como era el poder publicar y auditar, digamos, la declaración de patrimonio de los funcionarios. Eso permitió también investigaciones de la Fiscalía, ¿no? Y tuvimos un instituto de acceso a la información, una ley primero de acceso a la información y luego un instituto, ¿no?, que también pues tuvo roles bien importantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pudimos a través de las presiones que hicimos al instituto y las resoluciones del instituto conocer también esas auditorías de muchos funcionarios públicos, ¿no? Y digamos que este avance que se dio, luego vino la etapa del fiscal Douglas Martínez, y salimos de la etapa oscura del fiscal Luis Martínez y vino la de Douglas Meléndez y ahora con Raúl Merara. Tuvimos, mejor dicho, un panorama positivo que empezó, incluso dio resultados, y vemos presidentes que han pasado por el pasillo de la justicia, uno ya condenado, otro prófugo. Esa ¿no? etapa se vio como positiva para el país, porque fue como el boom del tema de la transparencia. Que todo eso que vimos se ha ido, digamos, diluyendo, debilitando, y tenemos un Instituto de Acceso a la Información que, pues a pesar de que ha tenido algunas subresoluciones, pero bueno, se ha debilitado, que hasta le faltan personas, es decir, nombramientos. Tuvimos este incidente de cómo el instituto pues le pasó cierta información personal de las personas a presidencia. Esa es una señal de debilidad, de falta de autonomía. Y la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia pues brilla prácticamente por su ausencia. En otro programa decía que parecía la Bella Durmiente, porque fue bella en su momento, más o menos bella en su momento, y se quedó dormida y todavía no vemos señales de que venga un príncipe y la despierte. Entonces esa institucionalidad, hemos tenido, digamos, en el Ejecutivo también señales que son preocupantes de falta de entrega de información, de opacidad, ¿no? Hemos solicitado muchas veces información al Ministerio de Defensa, a la Presidencia. Tenemos el caso de este señor que ha viajado, Osiris, hacia, pues, en un jet privado, y no, por más que hay campaña y todo, no dicen de dónde salió el dinero, y creen que simplemente la gente se va a conformar con que le diga no, es que no lo pagó él, no lo pagó el gobierno. Entonces esa falta de transparencia pues es lo que nos permite decir que ha habido estamos en un momento de estancamiento de lo que vimos anteriormente. Y el licenciado José Miguel Arévalo, como presidente del Centro de Estudios Jurídicos, ¿usted también acompaña esta evaluación? Bueno, totalmente. Nosotros como miembros del consorcio hemos respaldado esta actividad, los pronunciamientos. Tú mencionabas al inicio cuáles son las consecuencias o los daños que genera la corrupción. Y precisamente lo que nosotros hicimos durante toda esa semana que estuvimos hablando acerca de la Semana de la Transparencia fue haciendo como una evaluación, no solo el diagnóstico que como consorcio emitimos acerca de cómo están funcionando estas instituciones tan importantes en el tema de la prevención y combate a la corrupción, pero también estuvimos viendo un poco acerca de los efectos. Y decían los expertos internacionales que nos acompañaron, que valga decir, fueron de primer nivel. Tuvimos ahí al presidente de Transparencia Internacional en el último diálogo, y decíamos, bueno, la corrupción es un factor que genera pobreza, ¿sí?
La corrupción es un factor que debilita a las instituciones. Es un elemento que mata. Llegamos incluso a esa conclusión de que la corrupción mata, porque cada vez que tú ves en el hospital un paciente que no puede acceder a una atención de calidad y no hay medicamentos o no hay insumos y esa persona muere, y sabemos que hay recursos que pudieron haberse utilizado para ese fin, pero que fueron a parar al bolsillo de un funcionario público, ahí la corrupción está matando. Entonces, es importante reflexionar acerca de cómo han estado funcionando la Fiscalía General de la República, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, pero también el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas de la República, y aquí hay muchísima tela que cortar. Lo cierto es que las instituciones, las que hemos mencionado, no están funcionando o trabajando al nivel que la ciudadanía espera, no están satisfaciendo la expectativa ciudadana y en muchos casos incluso no están cumpliendo con sus mandatos constitucionales y legales. Podemos mencionar en el caso específico, por ejemplo, del Instituto de Acceso a la Información Pública, como decía el doctor Rubio, vimos que el presidente de dicho instituto tuvo que renunciar ante Precisamente, quiero que empecemos, ¿verdad?, en este análisis de institución por institución, ¿verdad?, para que a cada uno le demos su tajadita. Okay. Empezamos precisamente, ¿verdad?, continuemos con esa idea, ¿verdad?, en Perfecto. el caso de, el Instituto de Acceso a la Información. Bueno, en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, sabemos que recientemente tuvo que renunciar el presidente, el doctor Cárcamo, por esa filtración de información confidencial que se dio entre el instituto y Casa Presidencial. Esto ha afectado grandemente la reputación, la buena reputación que venía teniendo el Instituto de Acceso a la Información Pública, que ha sido una entidad bastante valiente en el pasado. Consideramos que la renuncia es un hecho positivo, esto puede verse en sí como un avance. Yo lo he dicho anteriormente en otras entrevistas, vivimos en un país en el cual lo usual cuando un funcionario falla a la expectativa ciudadana es que deje que el tiempo pase, pero él se aferra a su asiento. En ese sentido yo creo que es un avance que él haya cesado del cargo, permitido que se investigue como lo está haciendo la Fiscalía, y vemos en ese sentido también algo, una oportunidad muy importante. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tendrá que nombrar al sustituto dentro de la terna que deberán presentar las universidades, pero también está vacante y ya se convocó en esa misma semana hace falta también que los periodistas presenten su terna. Entonces van a ser 2 nuevos comisionados de los 5 que conforman el Pleno que van a ser electos por el presidente. Y nosotros consideramos que esta es una oportunidad de oro para que el presidente de la República haga una buena elección de comisionados basados en la meritocracia, porque no hemos visto esto en el pasado. Hemos visto que han competido para el cargo de comisionado personas totalmente capacitadas, de comprobada moralidad, y que no han sido electas. Entonces esperaríamos que estas 2 vacantes sean llenadas siguiendo estos principios y que se le pueda devolver al instituto esa buena reputación que venía teniendo. Doctor Rubio, ¿pudiera recuperar precisamente esa buena reputación dependiendo pues de las decisiones que se tomen pues ya el próximo año? Sí, si seleccionamos bien, ya lo vimos en el caso de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Por casi una alineación de planetas tuvimos 4 buenos magistrados y un quinto pues que también funcionó adecuadamente. Entonces la selección de las personas que sean idóneas, que sean calificadas, que sean honestas, eso sí cambia mucho, no totalmente, porque las personas tampoco hacen las estructuras, pero determina mucho, sobre todo en instituciones como la Fiscalía, donde la persona, el fiscal, digamos, le puede imprimir un rol diferente a toda la estructura, ¿no? Y el Instituto de Acceso a Información, bueno, que ese fue, digamos, no había antecedentes antes, ¿no? Pero eso que tuvimos anteriormente, creo que también se puede recuperar. Igualmente va a ser clave la elección el próximo año de los magistrados de la Corte de Cuentas. Si elegimos magistrados nuevamente independientes, que no estén bajo el control de los partidos políticos o del gobierno, vamos a dar un buen avance, y lo mismo el instituto.
A eso vamos precisamente. Ahora el turno de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de que había un poco más sobre una expectativa, ¿verdad? Hay una expectativa sobre esa elección y la forma, pues hay una reforma incluso propuesta, ¿verdad? Para la elección de la Corte de Cuentas. ¿Qué les parece si lo dejamos esto en stand-by para cuando regresemos después del corte, le entramos de lleno y seguimos analizando caso por caso de las instituciones contraloras del Estado, su papel y las expectativas, ¿verdad? Vamos a otro corte comercial. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos hablando de transparencia versus corrupción y bueno, antes de seguir haciendo la evaluación de las instituciones, quiero que hagamos una evaluación particular también de partidos políticos y algunos personajes de partidos políticos en vista de estas revelaciones que se dieron de parte de un juez, algunos políticos que aparecieron en video supuestamente reunidos con pandilleros. Quisiera que me hagan la evaluación de eso porque eso fue hace unos días también. ¿Qué nos dice de los políticos que nos han estado diciendo que no se han reunido y después resulta que sí se reunieron? Algunos lo aceptaron, otros siguen negándolo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es su lectura sobre esto que se reveló en este juicio? Bueno, yo creo que es sano que esté ventilándose donde debe ventilarse, que es ante los juzgados. El mismo juez hizo una crítica a la fiscalía porque mencionó que habían personas que debían estar siendo investigadas que no lo están siendo. Pero yo creo que es sumamente importante la investigación y los resultados que puedan surgir alrededor de todo este tema, porque precisamente uno de los elementos que contribuyen a la corrupción son partidos políticos débiles, ¿sí? Cuando se ve afectada la fortaleza que pueda tener un partido político en una nación, ese es uno de los ingredientes esenciales para que haya mayor corrupción. Si tú ves, nosotros hemos venido de tener un sistema de partidos políticos bastante estable, bastante fuerte, a diferencia de otros vecinos como Guatemala, en el que tú ves que cada elección hay un nuevo partido político creado. Y creo que estamos viendo precisamente mucha afectación hacia los partidos políticos, precisamente por temas de corrupción. Hemos visto que han sido afectados, los partidos mayoritarios han sido afectados o salpicados por actos de corrupción. Estamos hablando de los dos partidos, ¿verdad? De los dos principales, y eso es falta de transparencia, haberse reunido con los pandilleros y haberlo ocultado durante mucho tiempo, incluso negado. Bueno, yo creo que ellos serán los llamados a responder, pero definitivamente la ciudadanía no ha visto con buenos ojos el hecho de que se hayan acordado este tipo de reuniones en las que incluso se ha mencionado que hubo entrega de dinero hacia pandilleros para fines políticos, ¿sí? Entonces esto es algo que, como repito, está siendo ventilado en el lugar correcto, porque muchas veces estos casos se quedan únicamente a nivel de medios, a nivel de comentarios en redes sociales, y no, estos son casos que deben ser investigados ante las autoridades judiciales correspondientes, así que estaremos a la expectativa de lo que se pueda resolver en este caso. Doctor Rubio, ¿qué nos dice de la clase política este tipo de hechos? Que no tienen clase y no hacen política, es decir, creo que, mira, el hablar con las pandillas lo hace el pastor, para que lo dejen entrar. Acabamos de ver un reportaje de una periodista norteamericana que para ir a hacer o para entrar a una zona tienen que pedir permiso, ¿no? Y ahí está el reportaje donde hay un contacto y tienen que hablar con la pandilla, tienen que llevar los vidrios abajo. O sea, en el territorio, las pandillas han logrado transformar el poder del miedo en poder político, ¿ya? Y político electoral también, ¿no? Y ONGs, pastores, curas, dialogan para que les permitan hacer su trabajo. El problema es que cuando esto ya lo hacen los políticos, lo que hemos visto con la tregua pasada es que ya no solo se reúnen para decirles, miren, pues vamos por favor bajen
un poco los homicidios, ¿no? Sino que hay negociaciones. Y las negociaciones son canjes. Entonces, cuando en la tregua pasada es, tú me vas a bajar los homicidios, pero por el tema de imagen electoral, y a cambio yo te voy a dar lo que les dieron en las cárceles, te voy a dar fiestas, te voy a dar determinadas facilidades o dinero. Ahí es donde ya creo que los políticos cometen un error, porque yo como político puedo llegar y hablar con ellos y les puedo decir, señores, miren, yo les voy a dar algo que la ley nos dice, que es voy a humanizar las cárceles. Eso es totalmente, ¿no? Algo que los gobiernos deberían de hacer es humanizar las cárceles. Pero mire, pero por favor no me recluten en las escuelas, ¿no? Yo puedo hacer un tipo de trato, ¿verdad?, que sea legal y que sea decente, pero cuando el trato es, uno, me vas a permitir entrar, vas a promover de que voten por mí, me vas a bajar los homicidios para que yo tenga una mejor imagen y te voy a dar dinero. Y yo creo que lo que han hecho, ¿verdad?, porque hay que ver qué es lo que dicen, pero cuando ya te aparece el alcalde dando dinero y te dice, no, es que es una extorsión. Bueno, entonces todo aquello que tú le das dinero entonces a las pandillas para cualquier cosa va a ser extorsión. Eso hay que investigarlo. La Fiscalía debería investigar a los que están ahí y debería investigar a todos los partidos, a todos, porque creo que todos lo han hecho. Y que se investiguen a Arena, que se investiguen al Frente, y que se investiguen a Nuevas Ideas también, ¿verdad? Porque aquí yo creo que nadie está libre de pecado. No, tiene que ser parejo. Entonces, pero lo que hay que averiguar, con esto termino, es qué es lo que han hablado, qué es lo que han dado, ¿no? Si se ha hecho en el marco legal o no se ha hecho en el marco legal. Esto es lo importante. ¿Y los partidos políticos todavía se rehúsan a dar cuentas de dónde viene su financiamiento? ¿Esto también raya con la falta de transparencia? Por supuesto, y ese es otro factor importante también. Yo creo que ha habido un avance, cada vez se está dando más información acerca del financiamiento por parte de los partidos políticos. Antes no conocíamos absolutamente nada con respecto a este tema. Ahora sí hay avances, por algunos partidos más que por otros, pero hay avances en el tema. Todavía hay retos importantes, hay partidos que no están entregando la información completa. Sabemos que por medio de todas estas reformas legales que se han hecho para poder transparentar la actividad de los partidos políticos, es importante que la cumplan. Yo te puedo decir que según muchos estudios internacionales, indicadores internacionales, los partidos políticos son precisamente las instituciones más desprestigiadas en Latinoamérica, y El Salvador no es la excepción. Cuando tú ves todas las instituciones, usualmente la que aparece a la cabeza siempre es la Fuerza Armada, goza de mucho respeto y de mucho respaldo por parte de la ciudadanía, y al final de este listado, en el lugar más desprestigiado de todos, están los partidos políticos. Siempre están los partidos políticos. Entonces, hay mucho que los partidos políticos pueden hacer para ayudar a los niveles de transparencia y de combate a la corrupción. Creo que han quedado mal con la ciudadanía en el pasado y sin duda es un factor importante que se debe de fortalecer, porque como decíamos, es un ingrediente para que haya más corrupción. Doctor Rubio, el caso de la Corte de Cuentas, ¿cuál es su evaluación sobre el papel que está teniendo y lo que se esperaría que realmente estuviera ocurriendo? No, hay que atenerse a los hechos y a los hechos históricos, al historial de la Corte de Cuentas. Esto es un elemento importante para juzgar, ¿no?, y ver dónde está la Corte de Cuentas, y otro es lo que ha hecho recientemente. Con respecto a su comportamiento histórico, es sabido por muchos de que la Corte de Cuentas ha sido como una especie de canje en la Asamblea, de canje institucional. O sea, yo te voy a, por X razones, no voy a cederte, te voy a dar estos votos, pero tú me das la Corte de Cuentas. Y así funcionó históricamente en un pacto entre Arena y el PCN. Por un tiempo, Arena, a cambio de X cosas, le dijo, tú te quedas con la Corte de Cuentas. Y ahí pasó don Hernán Contreras, siglos estelares en la Corte de Cuentas. Pero después vino el FMLN y hizo un pacto con Gana igualmente, ¿no? FMLN con Gana, y controlaban la Corte de Cuentas. ¿Qué quiero decir? La Corte de Cuentas ha sido una institución más bien de reparto partidario. Se le da a un partido porque es clave, porque lleva el control de las cuentas del Estado, del dinero, cómo se maneja.
Y investigar o no investigar es importante. Investigar al adversario o al amigo, eso es un punto fundamental. Y todavía vemos que la Corte de Cuentas actual le falta mucho, ¿vale? Le falta mucho, ha habido algún tipo de reformas más colegiado. Es un tema de personas, pero de valentía, porque ahí tenés que tener bastante valentía para entrarle a los casos donde pueden haber amigos, donde pueden haber gente de tu partido, pero también es un caso, yo te diría, de reformas. Hay reformas que no se han hecho. La Corte de Cuentas pues se viene diciendo desde hace tiempo que hay que separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales, por ejemplo, que es un elemento clave. Lo que señalaba José Miguel sobre los votos, ¿va?, que se requieren para elegir a la Asamblea Legislativa, porque mientras sea mayoría simple, pues entre dos se lo pueden repartir, ya entre tres puede ser un poco más complicado cuando ya requiere mayoría calificada. Estas son cosas que dejan mucho que desear a la Corte de Cuentas. Muy bien, y licenciado Arévalo, ¿qué podemos decir en el caso de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? Porque vemos que obviamente está teniendo también un papel más activo. Sí, y tal vez antes de contestar la pregunta solo quisiera, retomando el tema de la Corte de Cuentas, hacer un paralelismo con una frase que ocupó antes. Si el Instituto de Acceso a la Información Pública es la bella durmiente, yo diría que la Corte de Cuentas de la República es la fea durmiente, porque realmente nunca ha funcionado como debe hacerlo. ¿Y sigue sin funcionar según usted? Sigue sin funcionar como se esperaría. Por mencionar un avance que nosotros esperaríamos ver concretado, ha mencionado que va a empezar a auditar los gastos reservados de la Presidencia de la República del periodo de Sánchez Serén. Es algo que jamás se ha hecho, es una deuda histórica que ha tenido la Corte de Cuentas, porque la misma Sala de lo Constitucional ha dicho que no pueden haber gastos sin auditarse por parte de la Corte. Vamos a tener una elección este siguiente año de Corte de Cuentas. Nosotros como Centro de Estudios Jurídicos presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra los magistrados actuales. Fue admitida por la Sala hace 2 años, sigue sin resolverse. Es decir, ha pasado 2 años esperando resolverse en la Sala, no hay pronunciamiento y ya estamos a la víspera de una nueva elección. Nosotros esperaríamos que la Asamblea Legislativa, que tiene un rol importante en este tema, elija a personas idóneas, elija a personas que no tengan vínculos partidarios, porque esta ha sido una falla sistemática por parte de la Asamblea Legislativa, elección tras elección de segundo grado, elegir a personas que no cumplen con los requisitos constitucionales. Vamos a ir a otra pausa comercial, pero rápidamente cuando regresemos vamos a hablar, por supuesto que nos quede tiempo, un poco sobre las ICIES. Tenemos noticias de las ICIES sobre cómo va a operar y de eso vamos a hablar en el próximo bloque también. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Vamos a evacuar brevemente el tema de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Con eso nos quedamos, licenciado Arévalo. Vamos a ver su evaluación. Ok. Bueno, el tema de la sección de probidad, tú tienes que saber que tenemos una ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos que data de 1959. Es una ley bastante obsoleta, establece multas desde los 100 colones por no presentar tu declaración patrimonial y no establece multas por presentarla de forma incompleta. Entonces ha habido históricamente un incumplimiento de la ley en sí. La sección de probidad ha estado dormida durante muchísimos años, tuvo unos intentos de despertar cuando estaba Pino Cáceres como jefe de la sección. Sin embargo, hubo algunos movimientos que al final provocaron la renuncia de él como jefe de la sección de probidad, porque cuando él empezó a querer investigar algunos casos y a solicitar informes bancarios, básicamente al final la Corte le dijo que no lo podía hacer, ¿sí? Entonces, luego vimos cómo a partir de una solicitud que un ciudadano solicitó la declaración patrimonial de uno de los magistrados del entonces Sala de lo Constitucional y que la Corte entregó una versión pública, empezó todo un movimiento de avance que fue recibido muy bien por la ciudadanía
en la que la sección de probidad empezó por primera vez a funcionar. Empezaron a divulgarse, de hecho tu servidor fue uno de los primeros que solicitó, o el primero que solicitó las declaraciones patrimoniales de expresidentes de la República. Se me entregaron versiones públicas, yo iba a conocer esto en su momento, y luego hubo otros ciudadanos que pidieron la auditoría que se había hecho a esas declaraciones de patrimonio. Y esto despertó todavía más el movimiento, tanto así que vimos cómo fueron condenados por primera vez expresidentes de la República en sede civil por enriquecimiento ilícito a partir de lo que establece esta ley que regula el artículo 240 de la Constitución, y como algunos de estos casos incluso fueron a sede penal, y ya tenemos también ahí primeras condenas contra expresidentes. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, este despertar lastimosamente no duró el tiempo que se hubiese esperado, que debió ser permanente. Sabemos que la sección de probidad no tiene recursos técnicos, de personal y tampoco financieros, lo cual resulta un poco difícil de entender cuando tú ves que la Corte Suprema de Justicia tiene un presupuesto determinado que es del 6%, que es un presupuesto bastante alto. Entiendo que a veces hay años en los que la Corte no logra consumir todo su presupuesto, y vemos además actos de despilfarro por parte de la institución. Entonces, licenciado, ¿usted lo calificaría también en la categoría de estancamiento su papel en Estancamiento. estos momentos? En la sección de probidad hay un estancamiento, pero no solo en la sección de probidad. Recuerda que todo lo que la sección de probidad logra investigar y determinar, luego lo pasa a Corte Plena. Y es Corte Plena la que finalmente decide qué casos va a incoar ante una Cámara de lo Civil. Y no hemos visto que Corte Plena esté dando seguimiento y enviando a juicio civil a funcionarios. Otro tema que no puedo dejar de mencionar, y lo haré muy brevemente por el tiempo, es el tema que no tenemos una ley de probidad. Esta ley que yo he mencionado, que es obsoleta, se aprobó una ley de probidad, se declaró inconstitucional, y la Corte nos presentó un nuevo proyecto en el que se omite el juicio civil por enriquecimiento ilícito. Esto es gravísimo. Hemos hecho un llamado a la Corte para que el borrador o el anteproyecto de ley de probidad que va a enviar a la Asamblea Legislativa incluya, por supuesto, el juicio civil por enriquecimiento ilícito, porque es un mandato constitucional en el artículo 240. ¿Cómo no? Y no podemos dejar de mencionar esta noticia con la que hemos amanecido también, en donde la CICIES no podrá investigar en casos de corrupción. Esto dicho por el comisionado interino de la CICIES. ¿Cómo interpreta este titular que tenemos esta mañana? Me parece positivo que lo haya aclarado y que haya despejado, digamos, todo el ruido que se armó en torno a la CICIES, porque creo que las cosas no se hicieron bien, ¿no? Y la CICIES por eso fue expuesta, digamos, a muchas afirmaciones, mensajes, concepciones bastante equivocadas. Yo creo que cuando las voces oficiales decían que la CICIES va, por ejemplo, que iba a investigar, el presidente dijo que tenía 5 casos y que ya se los había pasado a la CICIES, casos de investigación. Casos, algunos que ya estaban siendo investigados como Chaparral en la fiscalía, pero el presidente viene y dice, y se lo he pasado, dice, a la CICIES para que investigue. Primero, la CICIES en ese momento ni siquiera tenía investigadores, ni siquiera tenía oficina, hasta recientemente la tenía. Entonces, cuando el presidente viene y dice ahora, voy a pasar investigaciones, pero yo creo que la OEA le está aclarando, mire, es que nosotros no vamos a investigar. Entonces, yo no sé qué van a hacer con esos casos. ¿Va? Y lo hemos dicho siempre nosotros, de que si queríamos una CICIES fuerte, sólida, tenía que tener esa capacidad de investigación. Eso implicaba reforma de ley y por lo tanto eso implicaba pasar por la Asamblea Legislativa. Pero como no se quiso pasar por la Asamblea y se le hizo un montón de ruido, se le contaminó con aquello. No, ya viene la CICIES y va a meter preso a los corruptos. Ya viene la CICIES y va a hacer que devuelvan lo robado. Se le creó una expectativa tan grande a la CICIES que ahora, para que quede un churrito, pues más o menos, porque no es que sea despectivo, pero es que comparado a lo que pensábamos que iba a ser la CICIES, a lo que es ahora, que está positivo, porque lo que va a hacer la OEA en definitiva es apoyar técnicamente
con capacitación, con expertos, y eso es A la realmente, fiscalía, apoyo a la y fiscalía. eso es bueno, y apoyo a la fiscalía, es muy bueno, pero se le creó una expectativa de 100 y llegamos pues con algo de 30, entonces obviamente hay una especie de decepción. Si desde el principio se hubiera dicho, no, esta es la función, muy bien. Yo creo que es bueno y positivo que se haya aclarado eso para evitar otra vez que se empiece a hacer ese ruido, que ya viene el cuco de las CICIG que va a meter a todos en la cárcel. No es cierto, eso no va a pasar. Lástima, porque un buen instrumento, ¿no? Se le creó ese ruido, se contaminó de mensajes confusos, y entonces ahora pues hay que volver y poner las cosas en su lugar como son. Y lástima que se nos acabó el tiempo también. Gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias a ti, Poco muy amable. tiempo, muchos temas, pero por supuesto el otro año vamos a seguir abordándolos, ¿verdad? Va a ser de mucha actividad. Muchas gracias por la Le invitación. agradezco mucho al licenciado Arévalo, ¿verdad? Un gusto. Doctor Rubio, ¿verdad? Y desde ya les deseamos que pasen unas felices fiestas navideñas y también de fin de año. Muchas gracias. Muchas gracias, Ok. igualmente. Ustedes Gracias. también, amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Pasen muy buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.